La 10ª tablilla parte un cuarto. El arca de Ziusudra, Noé, en Sipar, se reunieron todos los Anunnaki, esperaban el día del diluvio. Fue entonces, cuando iba creciendo la tensión de la espera, cuando el señor Enki, mientras dormía en su residencia, tuvo una visión sueño. En la visión sueño aparecía la imagen de un hombre, brillante y resplandeciente como los cielos. Y cuando el hombre se acercó a Enki, Enki vio que era Galzu, el del cabello blanco. En la mano derecha sostenía un estilo grabador, y en la izquierda llevaba una tablilla de lapislázuli, lisa y brillante. Y cuando se aproximó lo suficiente al lecho de Enki, Galzu habló y dijo: tus acusaciones contra Enlil fueron injustificadas, pues solo decía la verdad. Y la decisión que como decisión de Enlil será conocida, no la decretó él, sino el destino. Ahora, toma el hado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla. Que se salven él y su familia en ella, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del Creador de todo. La Madre Divina Namu Lilitu y el Padre Divino de todo me enviaron aquí, jugaron a ser dioses y ahora les toca la responsabilidad de asumir el cargo de uno, velar y cuidar a sus creaciones y los seres de este mundo tal y como los padres divinos lo hicieron en el pasado remoto con Nibiru. En su intento de salvar su mundo de la muerte se convirtieron en emisarios y sembradores de vida. El amor es y será la solución a todos sus problemas. Las diferencias no existen, todos somos luz, todos tenemos la divinidad en nuestro interior. Ante los ojos de los padres divinos todos somos sus hijos. Salva este mundo, este mundo. Y, en la visión sueño, Galzu dibujó una imagen en la tablilla con el estilo, y dejó la tablilla grabada junto al lecho de Enki. Y cuando se desvaneció la imagen, la visión sueño terminó, y Enki despertó con un estremecimiento. Enki se quedó durante un rato en su lecho, reflexionando con asombro sobre la visión sueño. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué presagio augura? Después, cuando se levantó del lecho, ve ahí que estaba la tablilla. Lo que en una simple visión sueño había visto estaba ahora materialmente junto a la cama. Con manos temblorosas, el señor Enki tomó la tablilla. Sobre la tablilla vio el diseño de una embarcación de forma curiosa. En el filo de la tablilla había marcas de medidas, indicaban las medidas de la embarcación. Sobrecogido y esperanzado, el señor Enki envió rápidamente a sus emisarios al amanecer: encontrad al llamado Galzu, tengo que hablar con él. Así les dijo. Todos volvieron al atardecer, le informaron así a Enki. Nadie pudo encontrar a ningún Galzu, hace tiempo que Galzu volvió a Nibiru. Le dijeron. Enki estaba muy desconcertado, se esforzaba por comprender el misterio y su presagio. No pudo desentrañar el misterio, pero el mensaje para él estaba claro. Aquella noche, Enki fue sigilosamente hasta la cabaña de juncos donde dormía Ziusudra. Para no romper el juramento, el señor Enki le dijo a la pared de la cabana, no a Ziusudra. Despierta. Despierta. Le dijo Enki a la pared de juncos, desde detrás de la pantalla de juncos hablaba. Cuando Ziusudra se despertó, Enki le dijo desde detrás de la pantalla de juncos. Cabaña de juncos, cabaña de juncos. Presta atención a mis palabras, haz caso a mis instrucciones. Una calamitosa tormenta caerá sobre todas las moradas, todas las ciudades, será la destrucción de la humanidad y de su descendencia. Esta es la decisión final, la palabra de la asamblea convocada por Enlil, esta es la decisión pronunciada por Anu, Enlil y Ninda. Ahora, presta atención a mis palabras, observa el mensaje que te estoy diciendo. Abandona tu casa, construye una embarcación. Renuncia a tus posesiones, salva la vida. La embarcación que tienes que construir, su diseño y sus medidas se muestran en una tablilla. Dejaré la tablilla junto a la pared de la cabaña de juncos. Asegúrate de que la embarcación esté techada en toda su extensión, desde el interior no debe verse el sol. El aparejo tiene que ser muy fuerte, la brea fuerte y espesa, para que no entre el agua. Que sea una embarcación que pueda darse la vuelta y caer, para sobrevivir a la avalancha de agua. Construye la embarcación en 7 días, reúne en ella a tu familia y a tus parientes, acumula en la embarcación comida y agua para beber, lleva también animales domésticos. Después, en el día apuntado, se te dará una señal. Un guía de embarcación que conoce las aguas, designado por mí, te llegará ese día. En ese día, tendréis que entrar en la embarcación, tendréis que atrancar bien la portezuela. Un abrumador diluvio, procedente del sur, devastará tierras y vida. Vuestra embarcación se elevará sobre sus amarras, se dará la vuelta y caerá.
No tengáis miedo. El guía de la embarcación os llevará a un refugio seguro, la simiente de la humanidad civilizada sobrevivirá por vosotros. Cuando la voz de Enki se calló, Ziusudra estaba ansioso, sobre sus rodillas cayó postrado. Mi señor. Mi señor. Gritó. Tu voz he escuchado, deja que vea tu rostro. No te he hablado a ti, Ziusudra, a la pared de juncos le he hablado. Así dijo Enki. Por decisión de Enlil, por un juramento estoy ligado a lo que juraron todos los Anunnaki. En mi rostro verás que, sin duda, como todos los terrestres, morirás. Ahora, cabaña de juncos, presta atención a mis palabras. El propósito de la embarcación, deberás guardarlo como un secreto de los Anunnaki. Cuando la gente de la ciudad pregunte, a ellos les dirás. El señor Enlil ha estado enfadado con mi señor Enki, navegaré hacia la morada de Enki en el Apsu, quizás así Enlil se apacigüe. Durante un rato, siguió un silencio. Ziusudra salió desde detrás de la pared de juncos, una tablilla de lapislázuli, brillando a la luz de la luna, vio y tomó. Sobre ella estaba dibujada la imagen de una embarcación, las muescas daban sus medidas. Ziusudra era el más sabio de los hombres civilizados, comprendió lo que había escuchado. A la mañana siguiente, anunció a la gente de la ciudad. El señor Enlil ha estado enfadado con el señor Enki, mi señor, por ello el señor Enlil me es hostil. No puedo seguir viviendo en esta ciudad, ni puedo poner ya mi pie en el Edin. Al Apsu, a los dominios del señor Enki, iré navegando. En una embarcación que debo construir con rapidez, partiré de aquí. Así remitirá la ira del señor Enlil, las penurias terminarán, a partir de entonces, el señor Enlil hará llover sobre vosotros la abundancia. Aún no se había ido la mañana cuando la gente se reunió alrededor de Ziusudra, se animaron entre sí para construir con rapidez su embarcación. Los mayores transportaban cuadernas de madera de embarcación, los pequeños llevaban betún de los pantanos. Mientras los madereros clavaban los tablones, Ziusudra fundía el betún en un caldero. Con el betún, impermeabilizó la embarcación por dentro y por fuera, al quinto día estaba terminada la embarcación, igual a la del dibujo de la tablilla. Ansiosos por ver partir a Ziusudra, la gente de la ciudad llevó comida y agua a la embarcación, de sus propias bocas tomaron el sustento. Para apaciguar a Enlil, se apresuraron. También se introdujeron en la embarcación animales cuadrúpedos, los pájaros del campo entraron volando por sí mismos. Ziusudra hizo embarcar a su esposa y a sus hijos, las esposas de estos y sus hijos también vinieron. Que suba a bordo también cualquiera que desee ir a la morada del señor Enki. Así se pronunció Ziusudra ante la gente reunida. Previendo la abundancia de Enlil, Sol o algunos de los artesanos escucharon la llamada. Al sexto día, Ninagal, señor de las grandes aguas, llegó a la embarcación, era hijo de Enki, había sido elegido para ser el navegante de la embarcación. Sostenía en sus manos una caja de madera de cedro, la mantuvo a su lado en la embarcación. Contiene las esencias vitales y los huevos de vida de las criaturas vivas, reunidas por el señor Enki y por Ninma, para ocultarlos de la ira de Enlil, para resucitar la vida si es voluntad de la tierra. Eso le explicó Ninagal a Ziusudra. Así se ocultaron en la embarcación todas las bestias por sus parejas. Entonces, Ninagal y Ziusudra esperaron en la embarcación la llegada del séptimo día. En el 120º Shar se esperaba el diluvio, en el 10º Shar de la vida de Ziusudra se aproximó el diluvio, en la estación de la constelación del León se hizo inminente la avalancha. La 10ª tablilla parte 2, 4 Diluvio universal. Viene ahora el relato del diluvio que cubrió la tierra y de cómo escaparon los Anunnaki, y cómo Ziusudra sobrevivió en la embarcación. Durante días antes del día del diluvio, la tierra estuvo retumbando, como si gimiera de dolor. Durante noches antes de que golpeara la calamidad, se estuvo viendo en los cielos a Nibiru como una estrella resplandeciente. Después, se hizo la oscuridad durante el día, y en la noche, la luna era como si se la hubiera tragado un monstruo. La tierra empezó a temblar, se vio agitada por una fuerza de red desconocida hasta entonces. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó por el horizonte, la luz de la mañana se convirtió en oscuridad, como si la sombra de la muerte la velara. Después, se oyó como un estruendo de truenos, los cielos se encendieron con los rayos. Partid. Partid. Dio la señal Utu a los Anunnaki. Agazapados en los barcos del cielo, los Anunnaki se elevaron en las alturas. En Shurubak, a 18 leguas de distancia, Ninagal vio las brillantes erupciones. Atranca. Atranca la portezuela. Le gritó Ninagal a Ziusudra. Juntos cerraron la trampilla que ocultaba la portezuela.
Hermética, completamente cerrada, quedó la embarcación. Dentro no penetraba ni un rayo de luz. En aquel día, en aquel inolvidable día, el diluvio comenzó con un estruendo. En la blanca tierra, en el fondo de la tierra, se sacudieron los cimientos de la tierra. Luego, con un estruendo igual a 1000 truenos, la capa de hielo se deslizó de sus cimientos, despegada por la invisible fuerza de la red de Nibiru, se estrelló contra el mar del sur. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo, la superficie de la blanca tierra se venía abajo como la cáscara rota de un huevo. De pronto se levantó una gran ola, la muralla de aguas llegaba hasta los mismos cielos. Una tormenta de una ferocidad nunca vista se puso a bramar en el fondo de la tierra, la muralla de agua impulsaba sus vientos, la ola se desplegó hacia el norte. La muralla de agua se abalanzaba hacia el norte, alcanzó las tierras de Lapfu. Desde allí, viajó hasta las tierras habitadas, arroyó el Edin. Cuando la muralla de aguas, llegó a Shurubak, la ola soltó de sus amarras a la embarcación de Ziusudra, sacudiéndola, se tragó a la embarcación como un abismo de agua. Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme, no entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a la gente como una batalla mortal, nadie podía ver a sus semejantes, el suelo se desvaneció, solo había agua. De pronto, las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. En sus embarcaciones celestiales, los Anunnaki circundaban la tierra. Abarrotando los compartimentos, se agazapaban contra las paredes exteriores, contemplaban angustiados lo que estaba ocurriendo allí abajo, en la tierra. Desde el barco celestial en el cual estaba, Ninma se puso a gritar como una mujer de parto. Las aguas cubren a mis creados como libélulas ahogadas en un estanque, la ola arrolladura se ha llevado toda la vida. Así lloraba y gemía Nindat. Y Nana, que estaba con ella, también lloraba y se lamentaba. Todo allí abajo, todo lo que vivía, se ha convertido en barro. Así lloraban Ninma y Nana. Lloraron y aliviaron sus sentimientos. En los demás barcos celestiales, los Anunnaki estaban anonadados ante la visión de aquella desenfrenada furia, en aquellos días presenciaron con temor un poder más grande que el suyo. Anhelaron los frutos de la tierra, tuvieron sed del elixir fermentado. Los días de antaño, se han convertido en barro. Así se decían unos a otros. Después de que la inmensa ola barriera la tierra, reabrieron las compuertas del cielo, y se desató un aguacero desde los cielos a la tierra. Durante 7 días se mezclaron las aguas de arriba con las aguas del gran abajo. Después, la muralla de agua, alcanzando sus límites, cesó en su embestida, pero las lluvias de los cielos continuaron durante 40 días y noches más. Desde sus posiciones elevadas, los Anunnaki miraban hacia abajo. Donde una vez hubo tierra firme, ahora había un mar de agua, y donde una vez hubo montañas que elevaban sus picos hasta los cielos, sus cimas eran ahora como islas en las aguas. Y todo lo que vivía en la tierra firme había perecido en la avalancha de las aguas. Después, como en el principio, las aguas se reunieron en sus cuencas, agitándose arriba y abajo, día a día fue bajando el nivel del agua. Más tarde, 40 días después de que el diluvio cubriera la tierra, las lluvias también se detuvieron. Después de los 40 días, Ziusudra abrió la portezuela de la embarcación para inspeccionar los alrededores. Era un día luminoso, soplaba una suave brisa. Completamente sola, sin ningún otro signo de vida, la embarcación cabeceaba sobre un vasto mar. La humanidad, todo lo que vivía, ha sido barrido de la faz de la tierra, nadie salvo nosotros ha sobrevivido, pero no hay tierra firme sobre la que poner el pie. Así dijo Ziusudra a sus parientes, mientras se sentaba y se lamentaba. Entonces, Ninagal, nombrado por Enki, dirigió la embarcación hacia los picos gemelos de Arrata, hizo una vela para ella, hacia el monte de la salvación llevó la embarcación. Ziusudra estaba impaciente. Liberó a las aves que había a bordo para que buscaran tierra firme, las envió para que comprobaran si había sobrevivido algo de vegetación. Dejó salir una golondrina, dejó salir un cuervo. Ambos volvieron a la embarcación. Dejó salir a una paloma. Y volvió a la embarcación con una ramita de un árbol. Ahora sabía Ziusudra que la tierra firme había emergido de debajo de las aguas. Unos cuantos días más y la embarcación se detuvo en unas rocas. El diluvio ha pasado, estamos en el monte de la salvación. Así le dijo Ninagal a Ziusudra. Abriendo la portezuela hermética, Ziusudra salió de la embarcación. El cielo era claro, el sol brillaba, soplaba un suave viento. Apresuradamente, llamó a su esposa y a sus hijos para que salieran.
Alabemos al señor Enki, a él demos gracias. Les dijo Ziusudra. Juntó piedras con sus hijos, con ellas construyó un altar, después encendió fuego sobre el altar, hizo un fuego con incienso aromático. Una oveja, una sin mancha, eligió para el sacrificio, y sobre el altar, ofreció la oveja a Enki como sacrificio. En aquel momento, Enlil le transmitió palabras a Enki desde su barco celestial. Descendamos en torbellinos desde los barcos celestiales sobre el pico de Arrata, para revisar la situación, para determinar qué hacer. Mientras los demás seguían circundando la Tierra en sus barcos celestiales, Enlil y Enki descendieron en torbellinos sobre el pico Arrata. Los dos hermanos se sonrieron al encontrarse, con alegría estrecharon los brazos. Después, Enlil quedó desconcertado con el olor del fuego y de la carne asada. ¿Qué es eso?, le gritó a su hermano. ¿Es que ha sobrevivido alguien al diluvio? Vamos a ver, le respondió Enki dócilmente. En sus torbellinos fueron volando hasta el otro pico de Arrata, vieron la embarcación de Ziusudra, aterrizaron junto al altar que éste había construido. Cuando Enlil vio a los supervivientes, ni Nagal entre ellos, su furia no tuvo límites. Todo terrestre tenía que perecer. Gritó con furia. Se abalanzó sobre Enki iracundo, estaba dispuesto a matar a su hermano con las manos desnudas. Él no es un simple mortal, es mi hijo. Gritó Enki señalando a Ziusudra. Por un momento, Enlil dudó. Rompiste tu juramento. Le gritó a Enki. Le hablé a una pared de juncos, no a Ziusudra. Dijo Enki, después le relató a Enlil la visión sueño. Para entonces, alertados por Ninagal, también habían bajado Ninurta y Ninma en sus torbellinos. Cuando escucharon el relato de los acontecimientos, Ninurta y Ninma no se encolerizaron por el relato. Debe ser la voluntad del creador de todo que sobreviva la humanidad. Así le dijo Ninurta a su padre. Ninma tocó su collar de cristales, regalo de Anu, y juró. Juro que nunca se repetirá la aniquilación de la humanidad. Ablandándose, Enlil tomó de las manos a Ziusudra y a Enzara, su esposa, y los bendijo así. Fructificad y multiplicaos, y poblad la tierra. Así terminaron los tiempos de antaño. La 10ª tablilla parte 3/4 después del diluvio viene ahora el relato de cómo se restableció la supervivencia en la Tierra, y de cómo se encontró una nueva fuente de oro, así como a otros terrestres más allá de los océanos. Después del encuentro de Arrata, las aguas del diluvio siguieron retirándose, y se mostró poco a poco la faz de la Tierra desde debajo de las aguas. Las tierras montañosas salieron ilesas en su mayor parte, pero los valles quedaron enterrados de lodo y cieno. Desde los barcos celestiales y desde los torbellinos, los Anunnaki inspeccionaron los paisajes. Todo lo que había existido en los tiempos de antaño en el Eden y en el Akfu estaba enterrado bajo el barro. Eridu, Nibruki, Shurubak, Sipar, todas habían desaparecido, se habían desvanecido por completo. Pero en las montañas de los cedros la gran plataforma de piedra relucía bajo la luz del sol, el lugar de aterrizaje, hecho en los tiempos de antaño, seguía en pie. Uno tras otro, aterrizaban los torbellinos sobre la platier. La plataforma estaba intacta. En la esquina de lanzamiento, los gigantescos bloques de piedra se mantenían firmes. Apartando escombros y ramas de árboles, los primeros en aterrizar hicieron señales a los carros. Uno tras otro llegaron los carros celestiales, bajaron sobre la platier. Después se enviaron palabras a Marduk en Lamu y a Nanar en la luna, y ellos también volvieron a la tierra, sobre el lugar de aterrizaje se posaron. Entonces, los Anunnaki y los Igigi que se habían reunido junto a Enlil fueron convocados en asamblea. Hemos sobrevivido al diluvio, pero la tierra está devastada. Así les dijo Enlil. Tenemos que evaluar todas las formas de recuperación, sea en la tierra, sea donde sea. Lamu quedó devastado con el paso de Nibiru. Así lo relató Marduk. Su atmósfera fue absorbida hacia el exterior, sus aguas se evaporaron, es un lugar de tormentas de polvo. Por sí misma, la luna no puede sostener vida, solo se puede permanecer allí con máscaras de Ávila. Así dio cuenta Nanar a los demás, y después añadió palabras de enamorado. Una vez allí, uno debe recordar que fue el líder del ejército de Tiamat, compañera de la Tierra el destino de la Tierra está conectado con ella. Enlil puso su brazo cariñosamente sobre los hombros de su hijo. Estamos preocupados ahora con la supervivencia. Así, suavemente, le replicó Enlil a Nanar. Ahora, el sustento es nuestra mayor preocupación. Examinemos la cámara de la creación sellada. Quizás todavía encontremos las simientes de Nibiru.
Así le dijo Enlil a Enki, recordándole los granos una vez creados. Al lado de la plataforma, apartando algo de lodo, encontraron el pozo de tiempos remotos, sacaron la piedra que lo bloqueaba, entraron al santuario. Las arcas de diorita estaban selladas, hicieron abrir los sellos con una llave de cobre. Dentro de las arcas, en vasijas de cristal, estaban las simientes de los cereales de Nibiru. Una vez fuera, Enlil le dio las simientes a Ninurta, a él le dijo así: ve a la terraza de la ladera, que los cereales de Nibiru provean de pan una vez más. En las montañas de los cedros, también en otras montañas, Ninurta represó las cascadas, construyó terrazas, le enseñó a cultivar al hijo mayor de Ziusudra. A Iskur, su hijo más joven, Enlil le asignó otra tarea. Allí donde se hayan retirado las aguas, ve y encuentra los árboles frutales que queden. Para él, se asignó al hijo más joven de Ziusudra como cultivador de frutas. El primer frutal que encontraron fue la vid, que había traído Nindad. De su jugo, como el célebre elixir de los Anunnaki, Ziusudra tomó un sorbo. Por un sorbo, después otro y otro, Ziusudra fue vencido, se quedó dormido como borracho. Entonces, Enki ofreció un regalo a los Anunnaki y a los terrestres. Descubrió el arca que Ninagal había llevado, anunció a todos su sorprendente contenido. Las esencias vitales y los huevos de vida se pueden combinar en las matrices de los animales cuadrúpedos de la embarcación de Ziusudra, las ovejas se multiplicarán, por su lana y su carne. Todos tendrán ganado vacuno, por su leche y por sus pieles después, con otras criaturas vivas poblaremos la tierra. Enki le dio a Dumuzi las tareas de pastoreo, en estas tareas le ayudaba el hijo mediano de Ziusudra. Después, Enki puso su atención en la masa de tierra de tono oscuro, donde él y sus hijos habían tenido sus dominios. Con Ninagal, represó las montañas en la confluencia de las aguas poderosas, canalizó las feroces cascadas hasta un lago, para que se acumularan las aguas como un lago. Después, inspeccionó con Marduk las tierras entre el Akzu y el Gran Mar. Donde una vez hubo moradas, consideró cómo drenar el valle del río. En mitad de la corriente, donde las aguas del río caían en cascada, levantó una isla desde las aguas. En sus entrañas excavó cavernas gemelas, por encima de ellas forjó compuertas a partir de piedras. Desde allí, talló 2 canales en las rocas, para las aguas elaboró 2 estrechos, así podía ralentizar o acelerar las aguas que venían de las tierras altas. Con represas y compuertas, y con los 2 estrechos, reguló las aguas. Desde la isla de la caverna, la isla de Abu, levantó desde debajo de las aguas el sinuoso valle del río. En la tierra de los 2 estrechos, Enki creó un asentamiento para Dumuzi y los pastores. Con satisfacción, Enlil envió palabras de todo esto a Nibiru. Nibiru respondió con palabras de preocupación. El cercano tránsito que había afectado a la tierra y al Amu había provocado también muchos daños en Nibiru. El escudo de polvo de oro se había desgarrado, la atmósfera estaba disminuyendo de nuevo, era perentoria la llegada de nuevos suministros de oro. Enki fue al Akzu fervientemente, viajó con su hijo Gibil para inspeccionar y buscar. Todas las minas de oro habían desaparecido, habían quedado enterradas con la avalancha de agua. En el Erin, Bat-Tibira tampoco existía ya. En Sipar, ya no había un lugar para carros. Los cientos de Anunnaki que habían trabajado duro en las minas y en Bat-Tibira se habían ido de la Tierra, la multitud de terrestres que servían como trabajadores primitivos se habían convertido en barro con el diluvio. Ya no se puede proveer oro desde la Tierra. Anunciaron Enlil y Enki a Nibiru. En la Tierra y en Nibiru hubo desesperación. Por entonces, terminó Ninurta sus trabajos en las montañas de los Ze una vez más se fue a la tierra montañosa más allá de los océanos. Desde allí, al otro lado de la tierra, envió palabras asombrosas. La avalancha de aguas produjo profundos cortes en las laderas, desde las laderas, oro incontable, en pepitas grandes y pequeñas, caen a los ríos de abajo, se puede recoger oro sin tener que extraerlo. Enlil y Enki fueron apresuradamente a la distante tierra montañosa, con sorpresa vieron el descubrimiento. Oro, oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinado ni de fundición. Es un milagro. Así le dijo Enki a Enlil. Lo que forjó Nibiru, Nibiru lo enmendó. La mano invisible del creador de todo es permitir la vida en Nibiru. Así dijo Enlil. Ahora, ¿quién recogerá las pepitas? ¿Cómo las enviarán a Nibiru? Se preguntaron entre sí los líderes. Para la primera pregunta, Ninurta tenía una respuesta. En las altas tierras montañosas, en este lado de la tierra, han sobrevivido algunos terrestres. Son descendientes de Caín, saben cómo manipular los metales.
4 hermanos y 4 hermanas son sus líderes, se salvaron por sí mismos en balsas, ahora la cima de su montaña es una isla en mitad de un gran lago. Me recuerdan como protector de sus antepasados, me llaman el Gran Protector. Al saber que habían sobrevivido otros terrestres, los líderes se esperanzaron, ni siquiera se enfureció Enlil, que había planeado el fin de toda carne. Es la voluntad del creador de todo. Se dijeron unos a otros. Establezcamos ahora un nuevo lugar de los carros celestiales, enviemos desde allí el oro a Nibiru. Buscaron una nueva llanura cuyo suelo estuviera seco y endurecido, en las proximidades del lugar de aterrizaje, en una península desolada, encontraron esa llanura. Era lisa como un lago en calma, rodeada de montañas blancas. La 10ª tablilla parte 4, Ninursak Damkina la pacificadora. Viene ahora el relato del nuevo lugar de los carros celestiales, y de los montes gemelos artificiales y de cómo Marduk usurpó la imagen del león. En la península elegida por los Anunnaki, se reflejaron los celestiales caminos de Anu y de Enlil en la tierra. Ubicúese con exactitud en esos límites el nuevo lugar de los carros, que el corazón de la llanura refleje los cielos. Así le sugirió Enlil a Enki. Cuando Enki estuvo de acuerdo con esto, Enlil tomó medidas de distancias de los cielos. Hizo un gran dibujo sobre una tablilla para que todos lo vieran. Que el lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros forme parte de las instalaciones. Dijo. Midió la distancia entre el lugar de aterrizaje y el lugar de los carros, en su mitad, concibió un lugar para un nuevo centro de control de misiones. Allí eligió un monte adecuado, lo llamó el monte de mostrar el camino. Allí ordenó construir una plataforma de piedras, parecidas pero más pequeñas que las del lugar de aterrizaje. En su centro, se talló una roca por dentro y por fuera, se hizo para albergar un nuevo enlace cielo-tierra. Un nuevo ombligo de la tierra, para hacer el papel de Nibiru antes del diluvio. El sendero de aterrizaje se ancló en el norte, en los picos gemelos de Arrata. Para demarcar el corredor de aterrizaje, Enlil necesitaba otras 2 series de picos gemelos, para delimitar los límites del corredor de aterrizaje, para asegurar el ascenso y el descenso. En la parte meridional de la desolada península, un lugar de montañas, Enlil eligió 2 picos contiguos, sobre ellos ancló el límite meridional. Pero donde se necesitaba la segunda serie de picos gemelos no había montañas, solo sobresalía del suelo una planicie, por encima del valle encharcado. Podemos levantar allí unos picos artificiales. Así dijo Minjishcida a los líderes. Sobre una tablilla dibujó para ellos la imagen de unos picos de lados lisos elevándose hacia los cielos. Si se puede hacer, sea. Dijo Enlil con aprobación. Que sirvan también de balizas. Sobre la planicie, por encima del valle del río, Ninjishcida construyó un modelo a escala, con él perfeccionó los ángulos de elevación y los 4 lados lisos. Junto a él, situó un pico más grande, estableció sus lados a las 4 esquinas de la tierra. Los Anunnaki cortaron y levantaron las piedras con sus herramientas de poder. Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. Se diseñó con galerías y cámaras para cristales pulsantes. Cuando este pico artificial se elevó hacia los cielos, se invitó a los líderes para que pusieran el remate sobre él. De electro, una mezcla que elaborara Gibil, se hizo la piedra ápice. Reflejaba la luz del sol hasta el horizonte, era como un pilar de fuego en la noche, concentraba en un rayo hacia los cielos el poder de todos los cristales. Cuando las obras diseñadas por Ninjishcida se terminaron y estuvieron listas, los líderes Anunnaki entraron en el gran pico gemelo, se maravillaron con lo que vieron. Ekur, casa que como una montaña es, lo llamaron, era una baliza para los cielos. Proclamaba que los Anunnaki habían sobrevivido al diluvio y vencerían siempre. Ahora, el nuevo lugar de los carros celestiales puede recibir oro de allende los mares, desde allí, los carros llevarán el oro de la supervivencia a Nibiru. Desde allí hacia el este, donde el sol se eleva en el día designado, ascenderán, hasta allí al sudoeste, donde el sol se pone en el día designado, descenderán. Entonces, Enlil activó con su propia mano los cristales de Nibiru. Dentro, luces espeluznantes comenzaron a parpadear, un zumbido hechizante rompió el silencio. Fuera, el remate se puso a brillar de repente, era más brillante que el sol. La multitud de los Anunnaki reunidos elevó un gran grito de alborozo. Ninma, que había venido para la ocasión, recitó un poema y cantó. Casa que es como una montaña, casa con un pico puntiagudo, está equipada para cielo-tierra, es la obra de los Anunnaki. Casa brillante y oscura, casa del cielo y la tierra, para los barcos celestiales se ensambló, la construyeron los Anunnaki.
casa cuyo interior resplandece con una rojiza luz del cielo, emite un rayo pulsante que llega a lejos y alto. Noble montaña de montañas, creada grande y noble, está más allá de la comprensión de los terrestres. Casa de equipamiento, noble casa de eternidad, las piedras de sus cimientos tocan las aguas, su gran circunferencia se fija en la arcilla. Casa cuyas partes están hábilmente entretejidas, hace descender a los grandes que en los cielos circulan para descansar. Casa que es un punto de referencia para las naves espaciales, de entrañas inabarcables, el Ekur está bendecido por el mismo Anu. Así recitó y cantó Ninma en la celebración. Mientras los Anunnaki celebraban su notable obra, Enki le dijo a Enlil palabras de sugerencia. Cuando en días futuros se pregunte, ¿cuándo y quién hizo esta maravilla? Creemos junto a los picos gemelos un monumento que anuncie la era del león, la imagen de Ninjishida, el diseñador de los picos, sea su cara, que mire exactamente hacia el lugar de los carros celestiales, cuándo, quién y el propósito revélese a generaciones futuras. Esta fue la sugerencia de Enki a Enlil. Ante sus palabras, Enlil consintió, y le dijo a Enki. Del lugar de los carros celestiales, tú debes ser nuevamente el comandante. Que el león de mirada fija, exactamente orientado al este, tenga la imagen de Ninjishida. Cuando se iniciaron los trabajos de talla y modelado del león lecho de roca, Marduk le dijo a su padre Enki palabras de agravio. Me prometiste que dominaría la tierra toda, ahora se les conceden a otros mandato y gloria, sin tarea ni dominio se me deja. En mis antiguos dominios se han situado los montes artificiales, sobre el león debe estar mi imagen. Ninjishida se enfureció con estas palabras de Marduk, el resto de hijos también se sintieron molestos, Ninurta y sus hermanos también se levantaron en un clamor por dominios, todos exigían tierras para sí mismos, y terrestres devotos. No se convierta en disputa la celebración. Grit Marduk, baja tu arma ahora mismo, deja de apuntar a tu padre y a tu hermano Ninjishida, gritó Ninursak Damkina en desesperación. La tierra todavía está desolada, somos pocos Anunnaki, de los terrestres solo hay supervivientes. Que a Marduk Ninjishida del honor no le prive, tengamos en cuenta también las palabras de Marduk. Así dijo Ninursak en medio de los líderes alterados. Para que prevalezca la paz, debemos repartirnos las tierras habitables entre nosotros. Dijo Enlil a Enki. Estuvieron de acuerdo en hacer de la península un separador incontestable, se le asignó a la pacificadora Nindat. Tildum, tierra de los proyectiles, la llamaron. Estaba fuera de los límites de los terrestres. Las tierras habitables al este de la península se apartaron para Enlil y su descendencia, para los descendientes de dos hijos de Ziusudra, Sem y Jafet, para que vivieran allí. La masa de tierra de tono oscuro que incluía el Akzu se le concedió por dominio a Enki y a su clan, para habitarla se eligió al pueblo del hijo mediano de Ziusudra, Kam. Enki, para apaciguar a su hijo, sugirió hacer a Marduk señor de ellos, señor de sus tierras. Sea como tú deseas. Dijo Enlil a Enki acerca de esto. En Tildum, en su montañoso sur, Ninurta construyó una morada para su madre, Nindat. Cerca de un manantial con palmeras datileras, se localizó un fresco valle, el pico de la montaña aterrazó Ninurta, plantó un fragante jardín para Nindat. Cuando se terminó todo, se dio una señal a todos los puestos avanzados en la tierra. Desde las tierras montañosas más allá del océano, los torbellinos trajeron las pepitas de oro, desde el lugar de los carros celestiales, se llevó el oro hasta Nibiru. En aquel memorable día, Enlil y Enki se dijeron uno a otro y coincidieron. Honremos a Ninursak como la nueva pacificadora con un nuevo nombre o epíteto, sea su nombre señora de las cimas, o dama de la solución, de igual manera a Ninma también le podríamos llamar igual que a Ninursak, pero Ninma al ser considerada madre del primer humano podríamos denominarla como la vaca. Por aclamación se le dio este honor a Ninma, a partir de entonces se le llamó Ninarsak. Alabada Ninarsak, la pacificadora en la tierra. Proclamaron al unísono los Anunnaki. El libro perdido de Enki.